Venezuela 101. Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Venezuela 101. Les habla Melanio Escobar. Y por acá, Miguel Pizarro. En esta segunda temporada nos acompaña Nancy Arellano. Nancy, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel y Melanio. Nancy cuenta con un magíster en gestión pública y gobernanza. Es especialista en finanzas internacionales y directora de proyectos de migración en la ONG Cedro en Perú. A su vez, es presidenta también de Beneactiva, una asociación civil sin fines de lucro dedicada a monitorear, asistir y empoderar a la población de migrantes y refugiados en Perú. Se refiere a la situación de movilidad en la región y trabaja asistiendo a venezolanos que han venido llegando a ese país y a los países vecinos. Nancy, quisiéramos comenzar para entrar en materia acerca de cuáles consideras tú que son los tres principales desafíos que enfrentan los migrantes y refugiados venezolanos en los países de acogida de Latinoamérica. Mira, en el caso específico de los venezolanos, porque cada migración tiene sus propios desafíos, es importante resaltar que hay tres grandes retos que están en este momento sobre el tapete y que han estado a lo largo del problema desde la crisis humanitaria compleja que se ha dado o se ha agudizado a partir del año 2016. Yo diría que lo primero es un problema de identidad seguido o acompañado por un problema de seguridad y continuadamente un problema de integración. Estos tres problemas están definiendo la agenda regional. En materia de identidad sabemos el rol que cumple o que debería cumplir el Estado venezolano como país de origen, pero no es menos cierto que los países de destino tienen la posibilidad, tienen la competencia de buscar opciones para garantizar la identidad de los migrantes en la región y que además este es un problema que no escapa a los problemas de otros países. Tenemos un problema con haitianos, tenemos desafíos con los propios nicaragüenses, tenemos desafíos con los cubanos, tenemos desafíos con nacionales de diversos países que justamente tienen, y este es un año además emblemático en ese sentido, porque se celebran los 40 años de la Declaración de Cartagena en materia de refugio. Lo que quiere decir que estos países que están enfrentando situaciones de violación de derechos humanos y que muchos de sus nacionales han tenido que emigrar por estas razones, se encuentran, por supuesto, imposibilitados de que su país de origen les dé el acceso al derecho a la identidad. En materia de seguridad tenemos un problema gravísimo de tráfico de migrantes, de trata de personas, esto asociado al crimen organizado transnacional que se ha vuelto una industria milmillonaria y que además está en la actualidad compitiendo como negocio y es importante entender que desde esa perspectiva para ellos es un negocio la vida de las personas con el narcotráfico, debido a la sobreproducción que hubo de coca en la pandemia. Los precios de la cocaína han bajado y eso ha impulsado que otros negocios, como el caso de la trata y el tráfico de migrantes, estén ocupando una posición preponderante, más aún en un escenario de altos flujos migratorios en la región. Y el tercer punto, que tiene que ver con integración en un escenario pospandémico donde la recuperación económica todavía es una tarea pendiente para muchos países. La verdad es que se ha agudizado la competencia entre nacionales y migrantes. Esta agudización tiene más de narrativa que de realidad, así como el caso de la asociación entre criminalidad y migración. Y lamentablemente, entre los desafíos económicos y la competencia a nivel económico por supervivencia, más esta asociación infame entre migración y delincuencia, vienen dificultando los procesos de integración efectiva en cada uno de los países. Sin embargo, pese a que en lo formal la integración presenta desafíos y cifras poco alentadoras, no es menos cierto que en la realidad encontramos que en el sector, por ejemplo, informal, la integración económica y social de migrantes, la verdad es que sí es alta, y creo que eso es importante resaltarlo, y quiere decir que el mercado en sí mismo está hablando y está diciendo que sí hay un espacio para la integración económica de migrantes. Esto pudiese mejorarse, sí. De mejorarse tiene beneficios para el país de acogida, por supuesto. Esto es como una bola de nieve en beneficios que tenemos que hacer los esfuerzos del Estado. Creo que eso resume un poco mi respuesta respecto a lo que ocurre en la región. Es en lo que estamos trabajando. Trabajamos desde la perspectiva técnica, además de la asistencia directa a migrantes, y es parte de la labor que venimos haciendo tanto desde Beneactiva como desde Coalición. De acuerdo. Y Nancy, aprovechando también un poco tu rol como vicepresidenta de la coalición, que te da una visión
más integral del problema y no solamente desde la visión de Perú. Nosotros hemos visto cómo últimamente la situación del Darién se agrava. Hemos visto números como que el 1% de la población total venezolana ha cruzado por el Darién, pero sin embargo hemos visto cómo se han suspendido actividades de organizaciones como Médicos Sin Fronteras. Hemos visto también cómo esta narrativa de la que recién haces mención del aumento de la criminalidad relacionada a la migración y la realidad del aumento del crimen organizado por esta misma situación ha hecho que ya no sea solamente un tema en Perú, no sea solamente esto un tema de conversación en Panamá, es un tema en Estados Unidos, es un tema en toda Latinoamérica. Y a mí me gustaría saber, en tu opinión, cómo afectan este tipo de decisiones y este tipo de declaraciones a los migrantes y a los refugiados venezolanos y cómo influye en la percepción que se tiene de nuestra crisis de migración y desplazamiento humano. Mira, Miguel, yo creo que hay que entender que la migración es una respuesta humana a la supervivencia o a la ambición, al cumplimiento de los sueños, ¿no? En el primer caso estamos hablando de una migración no voluntaria, estamos hablando de la migración producto de la violación de derechos humanos, estamos hablando de conflictos internos, estamos hablando, incluso en el marco de Cartagena, de las crisis humanitarias, etc. En el segundo caso estamos hablando pues del desenvolvimiento natural de la persona, ¿no? Humana. Estamos hablando de la realización de la dignidad de las personas y de la búsqueda, insisto, de desarrollo libre de la personalidad. No estamos hablando de un acto de libertad. O sea, ser programador y soñar con ir a Silicon Valley a desarrollarte profesionalmente, o estamos hablando de ser actor o actriz e irte a Broadway porque tu sueño es ir a la meca del teatro, o ser artista plástico y soñar con exponer en París e ir a Europa. O bueno, ¿por qué no? En su momento incluso había gente que estudiaba ingeniería petrolera y quería ir a Venezuela a desarrollarse en el ámbito. O a un arqueólogo que quiera venir a Perú a desarrollar estudios en materia de arqueología en culturas precolombinas. O sea, encontramos que la migración es un proceso natural, insisto, y tenemos que llegar a acuerdos claros entre las naciones para que, sin que se pierda la visión de la potestas del Estado para definir sus reglas, para manejar la política migratoria, para ejercer su soberanía, se entienda que estamos en un mundo interdependiente, hipercomplejo y de libre mercado. Y estamos en un mundo donde el libre flujo de capitales, el libre flujo de bienes, también trae consigo el libre flujo de personas, que además antecede al libre flujo de bienes y de capitales. Entonces resulta paradójico que uno no se comprenda o se busque una involución en materia de los acuerdos en política internacional, como es el caso de Cartagena, como es el caso de los compromisos de libre movilidad, Mercosur, CAN, incluso cuando se planteó históricamente el ALCA, Alianza Pacífico. Casi todos los convenios en materia económica traen consigo una serie de políticas de beneficios de movilidad regional. Sin embargo, cuando encontramos un país en problemas, cuando encontramos a una comunidad en problemas, pareciera que se empiezan a alzar muros. Y claro, hablamos de la responsabilidad o la corresponsabilidad en la construcción del mundo, que fue una reflexión muy dolorosa, pero una reflexión al fin y al cabo, cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahora pareciera que hay ciertos grados de separación entre entender ese principio de corresponsabilidad y manejar medidas que permitan una migración segura, ordenada y regular. Además, hablando de migración segura, ordenada y regular en las Américas, encontramos la Declaración de Los Ángeles, que no es más que el calco y copia del Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, pero entre las Américas y firmando sí, en este caso, Estados Unidos, Chile, Panamá, que no firmaron el Pacto Mundial, sí firmaron la Declaración de Los Ángeles. Entonces, el compromiso en las Américas tiene que ver con comprender también los compromisos que hay de desarrollo en cada uno de los países y cuáles son las causas que están detrás. Y estamos hablando de los problemas de origen. Si no nos gusta lo que está ocurriendo en materia de movilidad humana, hay que atender seriamente los problemas de origen, uno. Y dos, si ya la situación está ocurriendo y la región no ha podido responder efectivamente a los problemas de origen, entonces tenemos que comprender que son vidas y que una vida no puede valer más que otra porque haya nacido en un lugar o en otro. O sea, estamos hablando de que el valor de un pasaporte, el valor de un pasaporte no es el valor de un pasaporte, el valor de un pasaporte termina siendo el valor de una vida humana. Una vida empieza a ser más cara en el sentido del respeto a esa persona cuando el pasaporte vale más. Y no me refiero al dinero, sino a la posibilidad de entrar sin visado a un país.
En cambio, cuando un país se encuentra en una situación precaria o tiene más barreras de entrada a otro, la vida de esa persona pareciera que vale menos e incluso no vale nada, porque entonces no hay medidas para garantizar la indemnidad de las personas. En el caso, además del Darién y de que se esté sacando básicamente de los países o eliminando los convenios que permitían que las ONGs trabajen en territorio, creo que es importante entender que el tercer sector tenemos una responsabilidad frente a la vida humana y además es una responsabilidad desprovista de la negociación política y económica. Esa es la gran diferencia del tercer sector. Por eso es que las ONGs existimos, porque nosotros tenemos que velar de manera desinteresada, sin el cálculo político electoral, sin el cálculo político partidario, tenemos que velar por la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas, así como sin el cálculo económico. Ese es nuestro rol allí, es garantizar justamente eso. Entonces es para nosotros preocupante que una situación que venimos criticando a la interna de Venezuela se repita en países democráticos y que se suponen respetuosos de los derechos humanos. Mucho más cuando estamos ejerciendo incluso hasta un rol de responsabilidad internacional dentro de las organizaciones. Nosotros aquí en Perú atendemos colombianos, atendemos ecuatorianos, atendemos gente de los más diversos países, porque al final migrante es migrante. Y al final persona es persona. Y al final derechos humanos son derechos humanos. Y nosotros no podemos valorizar a una persona distinto de la otra por la nacionalidad que tenga. Lo mismo esperamos mínimamente de los estados, quienes además tienen la primera responsabilidad en materia. Nosotros en todo caso tenemos un rol subsidiario en materia, con el permiso de los estados, y no podemos actuar sin su venia. En el Perú nosotros estamos registrados ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la APSI, estamos sujetos a las reglas del Estado peruano y somos respetuosos pero siempre estamos ejerciendo además un rol de conversación y de mediación para que se entienda y se valorice esa labor que hacemos nosotros. Precisamente, Nancy, esto que acabas de comentar sobre la responsabilidad del Estado y también la participación de la sociedad civil es algo que quisiera profundizar ahora que ya estamos finalizando este episodio de Venezuela 101 y tomando en cuenta toda tu experiencia tanto en Cedro como en Bene Activa, a nosotros nos gustaría saber, en tu opinión, ya más aterrizada, más allá del rol, digamos, profesional, ¿qué medidas podrían adoptar no solo los estados de la región, sino también la sociedad civil para garantizar en mayor medida una migración segura, ordenada y regular en sus respectivos países? Digamos, cosas muy concretas que yo sé que ya has explorado en las otras respuestas, pero para que el que nos escucha en este episodio pueda entender qué tan fácil o qué tan complicado es el papel de los estados y de la sociedad civil en garantizarle a los migrantes una mejor calidad de migración. Bueno, Melanie, yo diría primero garantizar la participación significativa de las organizaciones lideradas por migrantes. Insisto en que nosotros existimos con la venia de los estados. Y segundo, hay estándares internacionales ya establecidos. No es que las ONGs podemos nacer de la noche a la mañana y tener cualquier causa o cualquier motivación o incluso tener algún tipo de agenda subrepticia. Nosotros como organizaciones respondemos también a estándares internacionales. Tenemos una serie de pasos que cumplir para poder estar en todo el sistema, ¿no? Operar en el sistema, ¿no? Los permisos como NGO, como organización sin fines de lucro, permisos tributarios, permisos a través de las agencias de cooperación. Pasamos evaluaciones con los donantes para poder, por ejemplo, operar un grant o un programa, llevarlo a terreno. Insisto, hay una serie de estándares que están allí. Entonces, cuando hablamos de participar o garantizar la participación significativa del tercer sector, significa que tenemos que tener un puesto en la mesa. ¿Y por qué tenemos que tener un puesto en la mesa? Por lo mismo que decía antes, que nosotros somos la garantía de que no hay una agenda política o una agenda económica detrás de la perspectiva de derechos humanos que tiene que primar sobre todo cuando hablamos de estos temas, ¿no? Segundo, eso no significa que la agenda de derechos humanos tenga que echar por la borda la agenda económica o la agenda política. Me refiero en cuanto a valores específicos que hay que defender. Recordemos que temas como democracia es un tema de derechos humanos. A veces eso la gente no lo entiende. Entiende que cuando hablamos de democracia y derechos civiles y políticos, la gente piensa que nos estamos metiendo a hacer política partidaria, nada más lejos de lo cierto.
estamos hablando de que tiene que haber condiciones para que se garanticen los derechos de las personas. En un país donde no hay democracia, evidentemente no se respetan los derechos de las personas, no hay Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, estar en la mesa defendiendo, por ejemplo, los derechos civiles y políticos no tiene que ver con una agenda partidaria, tiene que ver con una agenda de derechos humanos. Aparte de garantizar la participación significativa, y me refiero a esto de tener el puesto en la mesa, pero no solo para hablar, sino para ser tomados en cuenta. Es decir, no solamente ir a que nos escuchen las demandas, sino participar de la construcción de soluciones, participar del diseño de las soluciones, participar de la constatación de la implementación de las soluciones y de los correctivos en la implementación de las soluciones. Es decir, garantizar el rol del tercer sector a lo largo del diseño, ejecución de las políticas públicas en materia de migración. Segundo, creo que comprender que en este momento hace falta más un enfoque migratorio de políticas públicas que más políticas migratorias. Lo que en realidad se necesita es garantizar la integración efectiva de los migrantes en las sociedades. Y esto significa que hay que entender que cuando establecemos políticas públicas existen unas personas en el territorio que son migrantes, que en realidad son extranjeros residentes, que en realidad son vecinos, que en realidad son un ciudadano más. Y ahí conceptos como la ciudadanía social es un reto a ser tomado en la región en serio. Estamos hablando de la ciudadanía cosmopolita, estamos hablando de comprender la universalidad de los derechos humanos, pero también de cómo las legislaciones ya han comprendido desde el siglo XX la importancia de que los extranjeros en territorio participen en el sistema económico, laboral, social, tengan la posibilidad de la realización efectiva de su cultura. Estamos hablando de generar espacios de interculturalidad. Entonces, más enfoque migratorio en políticas públicas que políticas migratorias. Y tercero, la verdad es que aquí hay un tema importantísimo y es aplicar el concepto zanjado en el año 2003 en la OEA de seguridad hemisférica, seguridad multidimensional. Cuando hablamos de seguridad multidimensional, estamos hablando de comprender todos los factores que llevan, por ejemplo, a las amenazas de crimen organizado o de delincuencia común, etcétera, que subyacen detrás de las condiciones de vida de las personas. Es decir, la gente muchas veces cae o fortalece estas redes de tráfico de personas, no porque quieran, no porque les interese, no son delincuentes. El migrante que es traficado accede a estas rutas por supervivencia, por la necesidad. Si nosotros cambiamos el enfoque securitista al enfoque de seguridad multidimensional, vamos a poder comprender de manera mucho más completa, holística, las causas detrás de la migración y cómo abordar medidas que sean efectivas en materia de migración. Allí es importantísimo que los estados comprendan, uno, el rol de atender el tema seriamente. Eliminar el enfoque securitista es dejar de pensar que migrante es igual a delincuente, de pensar que migrante es igual a perjudicar a mi comunidad nacional. Dejar de tener el enfoque de vamos a alzar muros, vamos a poner más puntos de control migratorio, porque básicamente es inviable. O sea, tú puedes alzar un muro y alguien va a generar un túnel. Tú puedes decir que vas a controlar la frontera desplegando no sé cuántos efectivos. Si eso fuese tan así, ¿por qué no se ha controlado el narcotráfico en la región? En décadas. Si tú tienes fronteras porosas por las cuales hay contrabando, por las cuales hay narcotráfico, ¿cómo me vas a decir que eres capaz de controlar a la migración? Son las mismas rutas y son los mismos actores que lucran con la porosidad de nuestras fronteras. Lo que es mejor es establecer caminos regulares para que las personas decentes, para que las personas necesitadas de la protección de los estados, para personas que son víctimas, puedan cruzar de manera formal, regular, y reducir más bien ese grupo donde hay que revisar y donde tú dices, bueno, es altamente probable que sean delincuentes. O sea, si yo quiero efectivizar la visión securitista, tengo que eliminar el proceso de securitización de las políticas migratorias. Porque si no, yo alzo un problema, una matriz de opinión, que no voy a poder cumplir. La expectativa que se va a alzar en la población, en mis votantes, no se va a poder cumplir, no va a poder ser satisfecha. Entonces yo lo que me estoy comprando en realidad, lo que me estoy comprando como político, en realidad es defraudar a mi electorado. Por lo tanto, con mi enfoque securitista termino haciéndole campaña a mi contrincante. Entonces, esa es una cosa que yo, en lo personal, en lo profesional, sigo sin entender, Melanio y Miguel, cómo seguimos con unos discursos retrógrados y unos discursos ridículos y poco profesionales y serios, que debo decir han sido impulsados por muchos marqueteros políticos en la región y en el mundo, que creen que repetir
apelar al miedo como emoción y presentar la migración como el monstruo que viene a invadir es algo que va a catapultar candidaturas. Muchas gracias, Nancy. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros en este capítulo de hoy, además por lo buena y lo profunda de las respuestas. Yo quisiera reforzar dos de las cosas que tú has mencionado el día de hoy como cierre. La primera es que la migración es una respuesta de supervivencia. Al final nuestra migración está claramente impulsada por la necesidad de sobrevivir y por la necesidad de poder cubrir las cosas más básicas de la vida. Y lo segundo, este mensaje final con el que nos dejas el día de hoy creo que es muy importante. La integración supera cualquier discurso populista y ante los retos de identidad, seguridad e integración, la mejor solución es tener una respuesta robusta de los estados, del sector privado y del sector no gubernamental en lugar de satanizar al migrante. Melanio. Muchas gracias, Nancy. Fue para nosotros un placer poder escuchar tanta experticia en el tema de migración y sé que nuestros oyentes se van a sentir un poco más enterados de cómo enfrentar este tema que nos toca el corazón a todos, porque al final del día el migrante que se va es un hermano del que se queda y viceversa. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Espero que sea útil. Creo que hay que tener memoria y hay que cumplir los compromisos a nivel estatal y no dejar desde el tercer sector de aportar, por supuesto, la discusión. Ahora, además de nuestras redes personales @Miguel_Pizarro y @MelanioBar, también puedes seguirnos en Instagram como @Venezuela101_. Recuerda que puedes oírnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Venezuela 101.